Gracias a Dios nuestro Señor por la noche de hoy y más que todo estoy muy feliz de tener entre nosotros al padre, al padre Gonzalo de la Torre, nuestro sacerdote que tenemos acá presente. Bienvenido nuestro padre. Sabemos de que este padre que tenemos, eh, gracias a Dios, en la universidad, en la comunidad claretiana, nuestro padre Gonzalo de la Torre Guerrero, fue fundador de la Unión Claretiana. Lo tenemos también con nosotros como ese fundador del MUBI, del Museo Bíblico Claretiano. Eh, Mejor dicho, no tengo más palabras sino darle la bienvenida a nuestro padre Gonzalo de la Torre hoy en nuestra clase, la clase que va a compartir con nosotros. Es, mejor dicho, aprovechemos todo lo que aprendamos de él. Es un regalo que Dios nos va a dar hoy con este tema del método hermenéutico de la matriz social triádica. Padre Gonzalo, bienvenido. Bueno, Adrianita, muchas gracias. Un saludo a usted y a todos los compañeros y compañeras que estén ligados en este momento a este medio que nos comunica y nos hermana. Bueno, el método hermenéutico de la matriz social triádica obedece a este principio que es muy simple. La Biblia refleja el modelo de sociedad que vivieron sus autores. Los autores del libro o de los libros de la Sagrada Escritura vivieron en una sociedad. Ese modelo de sociedad que ellos vivieron queda siempre reflejado en la Sagrada Escritura, por ser un escrito humano sencillamente. Y le añadimos nosotros el valor divino porque el escritor o los escritores que nos narran algo, nos los narran de parte de Dios. Entonces la fe de ellos al comunicarse a nosotros o a nosotros al tener la fe que los escritores bíblicos tenían, ponemos a Dios como autor. Este es un proceso como muy humano, muy normal. Por eso podemos encontrar todas las culturas le endilgan algún tipo de divinidad sus escritos. ¿Por qué? Porque necesitan la valoración de un ser divino para que el grupo humano al cual se le da determinados principios le obedezcan y crean en él. Entonces, es un problema humano, literario y divino de fe. Aquí viene el problema siempre difícil, que es meternos a valorar la fe de una persona o de un grupo. Pero hay que atreverse. La misma Biblia nos enseña a que ella en algún momento lo hace. Jesús lo hizo. Entonces nos autorizan a que también nosotros tengamos métodos de acercamiento al pensamiento de determinado momento en el que se compuso determinada escritura. Eso es todo. Entonces, veamos a ver cómo lo van planteando ustedes, qué preguntas hay, qué cuestionamientos hay. Ánimo. Bueno, mientras ustedes van cogiendo fuerza, recuerden que una cosa es exégesis de la Biblia y otra hermenéutica de la Biblia. La exégesis tira siempre a darle sentido o a la comprensión de las palabras. Y la hermenéutica tira a darle comprensión a los contextos. Obviamente los contextos son mucho más amplios que las palabras. Entonces, la exégesis, ustedes encuentran en la hermenéutica antigua o primitiva o la de los padres,
cómo ellos parten de explicar palabra por palabra la Sagrada Escritura. Ellos parten de ahí para poder explicar los contextos. Entonces, uno no solamente tiene la comprensión de la Escritura a través de comprender las palabras, sino comprende los contextos. Las palabras pueden ser hasta perturbadoras o pueden ser mal entendidas, mal comprendidas, mal ubicadas. Entonces es como saber manejar en cada momento las palabras y en otro momento los contextos. Los contextos son más ricos que las palabras, son más extensos, porque es lo que subyace en las culturas, lo que hace la cultura de cada pueblo. Si ustedes ven, cada palabra pertenece a un grupo humano. Ese grupo humano pertenece a un tipo de cultura, ese tipo de cultura a un tiempo de la historia. Ese tipo de historia obedece muchas veces es manejado o manipulado por los poderosos. Entonces, toda la posible confusión que nace cuando uno no sabe ubicar bien las palabras y los contextos. Bueno, el método que proponemos o que ustedes ya han leído y demás, se llama el método de la matriz social triádica. La sociedad tiene una matriz, es decir, la sociedad se mueve o se genera o generamos sociedad a través de una matriz que es triádica, es decir, una matriz que tiene tres elementos. El ser humano tiene esos tres elementos y por eso se los comunica a la sociedad. Y cuando uno nace en una sociedad, recibe esos tres elementos no porque la sociedad los dé, sino porque el ser humano se lo fabricó en ella. Entonces, fíjense que uno tiene que como ir siempre persiguiendo al ser humano a través de la historia que él va construyendo. La historia no se construye nunca sola. Es el ser humano el que la va construyendo. Y entonces, hacer hermenéutica es ir detrás del ser humano que ha construido determinada historia. Por eso se llama método de la matriz social triádica, porque en la base se descubren los tres elementos que constituyen toda acción humana y que siempre quedan consignados en un relato. Esos tres elementos son el modelo de sociedad instintiva, la que se rige por los instintos y sus emociones. Nosotros tenemos un modelo de cerebro que se llama cerebro reptílico y cerebro límbico. Hay un modelo de sociedad racional, la que se rige por la razón y que la gobierna o es comprendida y es explicada por la parte que nosotros llamamos el neocortes. Nosotros tenemos cerebros reptílicos y un cerebro neocortes. El cerebro reptílico y el límbico y un tercer cerebro llamado neocortes. La opción que toma la conciencia frente a estos dos modelos de sociedad es la que nos va a permitir hacer una exégesis correcta. Bueno, entonces buscamos un método que sea objetivo, que quiere decir que se pueda palpar, que no sea solamente especulativo, que nosotros podamos hablar de él a nivel teórico, sino que sea un método objetivo, que encontremos sus raíces en la misma historia, en la misma sociedad.
y que este método sea común, que pueda servir a todo modelo de sociedad y que pueda palparse en todas las culturas. Entonces, el método hermenéutico de la matriz social triádica es aplicable a todas las culturas, sean las que sean la lengua que hablen, sean las que sean. Bueno, entonces, pongamos un ejemplo. Hay tres elementos en nuestra sociedad mundial: unos países ricos, unos países pobres y una conciencia que es testigo de, de esta doble realidad. Así como hay países ricos y países pobres, es porque hay personas ricas y personas pobres. Entonces, países ricos, personas ricas, se contraponen a países pobres, personas pobres. Ahí tenemos entonces, en la Sagrada Escritura, podemos encontrar en cada relato, hay un testigo que me va a hablar de la conciencia que se ha creado en la sociedad a partir de personas poderosas que constituyen países ricos. Por favor, cerrar los micrófonos. Y hay países pobres porque hay personas pobres. Entonces, el trabajo en la Sagrada Escritura es darnos cuenta como de este proceso. Ella recoge, al recoger el proceso de la historia de su pueblo, recoge la situación social de su pueblo, naturalmente. ¿Qué es lo que se encuentra en la sociedad? La Biblia nace en medio de una sociedad. Es la mediación que utiliza para comprender su historia un pueblo que en cierta forma fue heredero de otros pueblos, heredero de otras culturas, pero que terminó fraguando su propia cultura, la cultura hebrea, su historia hebrea, porque hizo un recorrido humano como cualquier nación del mundo. Entonces, lo primero que en la Biblia o en general se palpa es lo que palpamos en nuestros países. El norte ha sido el poseedor de la riqueza, el poseedor de los bienes y por lo mismo es el que ha tenido el poder casi siempre en sus manos histórico. El pueblo israelita, recuerden que es un pueblo que se desarrolla en medio de la sociedad egipcia. En Egipto hay un método faraónico, un ser único que gobierna, que es poderoso, absolutamente poderoso sobre la vida y la muerte. Y entonces él impone un modo de conducta que el pueblo hebreo tiene que aceptar o no aceptar. Si lo acepta, entra a ser un egipcio más, un explotador más, un justificador del poder del faraón. Y si no lo acepta, empieza a rechazar los abusos del faraón, los abusos del pueblo que lo domina y por lo mismo entra en problema con los poderosos que lo manejan. Y eso es lo que narra la Biblia. La Biblia va a narrar como esa historia. Un pueblo pobre que se desarrolla en medio de un pueblo rico. Entonces, a base de eso, se va a componer la historia bíblica. Por eso, la historia bíblica está como repleta, llena de poderosos y de luchadores contra el poder abusador que limita, gobierna, explota al pueblo empobrecido. Entonces, mientras más empobrecido sea el pueblo,
muchas veces es más víctima del poderoso que lo gobierna o del poderoso contra el cual ese pueblo se trata de rebelar. Entonces, la historia bíblica está viviendo siempre un drama que es universal. El poderoso tira a hundir o aprovecharse del empobrecido. Por eso, todo pueblo humano tiene una historia de liberación. Alguien en el pueblo se le ocurre decirle al poderoso, ya no más, y nace un liberador. ¿Y qué ocurre? Todos los pueblos tienen su liberador o sus liberadores. De repente se encuentran con una historia muy parecida a la de ellos, la historia bíblica. Un pueblo explotado por los faraones, explotado por los reyes, explotado por los reyes de Canaán, y encuentra que su historia se parece a esa historia bíblica y que encuentra en la historia bíblica como modelos de lucha, modelos de triunfo, modelos de resistencia. Entonces, la historia bíblica, antes de convertirse en un problema de fe, está constituido en un problema social, humano, de subsistencia. Cuando él se da cuenta de que hay un ser supremo que lo ayuda, que está a su lado, que le da fortaleza, que lo aprueba, hasta que es capaz de hacer milagros para echarle una mano, ahí aparece la fe en un liberador que está de parte del oprimido, no de parte del opresor. Por eso, un verdadero Dios para el pobre es siempre el Dios que está de parte del oprimido, de parte de su causa, no de parte del opresor. Entonces, espérate, fíjense, suceden entonces tres cosas en toda sociedad. En primer lugar, aparecen dos modelos de organización social, la de los ricos, la de los pobres. En segundo lugar, aparecen unas opciones o decisiones de la conciencia frente a ellos. Entonces, hay una realidad que cuando es absorbida por el ser humano, se constituye en problema de fe, porque el ser humano, víctima de esa opresión, está encontrando que hay un Dios o un ser divino que le echa una mano. Entonces aparece el problema de la fe como respaldadora de los procesos de liberación. Según el modelo de sociedad que esté viviendo la persona o el grupo, así nace el modelo de Dios que lo va a liberar. Por eso la Biblia siempre va a presentar un modelo de Dios liberador en la parte humana, porque el grupo, las personas que constituyen el pueblo, que lo invocan, están viviendo la opresión de parte de un poderoso. Entonces, la fe en ese sentido siempre será una fe comprometida, porque la fe tira a explicar o valorar el modelo de sociedad que se está viviendo, o a afianzarlo a uno en un modelo liberador, o a liberarlo a uno de un modelo opresor. Entonces, la Biblia en ese sentido no es indiferente. El pueblo israelita no fue indiferente, porque su Dios no fue indiferente. Su Dios estuvo de parte de un grupo pobre, luchó contra un grupo poderoso, le dio fuerza y capacidad de liberación a los israelitas contra el grupo egipcio, que era el grupo del poder en ese momento. Antes de Egipto, los israelitas se tuvieron que enfrentar a los reyes de Mesopotamia, que también trataron de aprovecharse de él. Algunas veces
el mismo texto dice que sus padres estuvieron de parte de los poderosos. Abraham en algún momento puede haberse portado como un poderoso, haber tenido las riquezas de un poderoso, haber sido duro, haber tenido esclavos, esclavas, haber tirado por la línea más fácil, hasta que poco a poco, en su misma situación, en que él va cayendo de pobreza, de necesidad, lo va convirtiendo a poner una mirada en los oprimidos como él, a unirse a ellos y a formar con ellos un grupo nuevo. Entonces, ahí se explica la aparición del grupo israelita que tiene por padre Abraham, pero Abraham tenía como objetivo de su vida ser un ser libre, tener posibilidad de libertad, liberarse de sus opresores, aunque él más tarde llegue a repetir lo que él luchó contra sus opresores, lo puede llegar a repetir en su vida. Eso mismo le va a ocurrir a su pueblo, eso mismo le va a ocurrir a los judíos del Nuevo Testamento, a los cristianos, a pesar de Jesús. Nos puede ocurrir a nosotros y nos ha ocurrido muchas veces y en algunos sitios le puede estar ocurriendo a nuestra iglesia en este mismo momento. Entonces, por eso hay que tener como clara que la Biblia está narrando siempre la historia de parte del oprimido. Está tratando de liberar al oprimido y siempre va a estar en contra del opresor. Y su Dios va a estar en contra del opresor. Y los dioses que están en contra de Israel es porque ellos estaban siendo los dioses de sus opresores. Entonces Israel los convierte también en sus opresores sociales. Entonces la religión va dando un matiz a la sociedad o va a seguir el camino mismo de la sociedad. Y eso no es más que mirar la iglesia hoy y lo palpamos. Lástima que no haya posibilidad de preguntas, de irse resolviendo oscuridades, dificultades, que en algún momento se pudiera. Sí, padre, sí hay oportunidad de preguntas y las dejamos, padre, como para que en el momento que usted quiera o las dejamos para el final. Bueno, si quiere, hagamos una primera pausa de lo dicho, que ha quedado claro, que ha quedado oscuro, que quieren o qué quieren ustedes resaltar, qué quieren reforzar, qué quieren ustedes que sean mejor dicho, o qué quieren ustedes aceptar y rechazar de lo dicho, con toda libertad. Muy bien, pueda, si alguien tiene alguna pregunta para el padre Gonzalo, aprovechemos el momento. O algún reparo. No, no hay reparo, padre. No tiene que haberlos. En una buena Charla, conversación. sí, en un buen compartir siempre hay reparos. No está claro esto, o por qué esto. Bueno, en fin, ustedes tienen la palabra un momentico como para dar alguna posibilidad de abrir preguntas. Y pueden alzar la manito virtual o prenden el micrófono y podemos hacerle la pregunta al padre Gonzalo. Mostrar la pantalla. No, aquí están. Ah, ya. Esa es la Sí, virtual. esta es la. Cualquiera de las cuatro. Hay más. Hay 32. Solo que tiene un público. se reduce apenas al. En este momento no nos escuchan, ¿no? Pero ya no lo estamos escuchando, ahorita sí. Padre, y no hay preguntas por el momento. Puede continuar, padre. Yo creo ya. Bueno, Ahí van saliendo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. bueno, fíjense,
esta diapositiva la están viendo. Sí, todos. Hay una diapositiva donde hay un carro, se supone que está manejado por un gran señor. El carro se ve bello, rico, y hay un pobre tirado en la calle. Pero hay una tercera persona, que puede ser cualquiera de nosotros, que está observando eso y que tomamos posesión, o por el que está en el carro justificando, o por el que está en el piso desnudo, hambriento, flaco, maloliente se ve, falta de agua. ¿Por quién tomamos por opción? Cada uno sabe por quién está Tomamos optando. la foto y lo que nos llamó la atención. Pero lo que estamos viendo es que sencillamente hay dos modelos de sociedad. Sociedad de los poderosos, la sociedad de los empobrecidos. Pero hay un tercero, hay alguien que observa, el que tomó la fotografía, o cada uno de nosotros. ¿Por quién nos decidimos? ¿Por la sociedad de los poderosos o por la sociedad del oprimido? Hasta ahí. Miren que toda imagen nos va a pedir una opción. Es decir, toda realidad humana nos va a pedir una opción. A todo el que llega a la tierra o nace en la tierra, tiene que optar. Entonces, cuando Jesús nace y viene de parte de Dios, es importante la opción que él tome, porque nos lo va a presentar como una opción que le pide el Padre Celestial, que él decía: mi Padre me pide que esté del lado de los oprimidos, del lado de los pobres, del lado de las mujeres. Entonces, fíjense que frente a la sociedad, casi nadie permanece neutro. Todos tomamos algún tipo de posición, de opción. La realidad sigue bien dos modelos de sociedad. Los pobres se alimentan a los ricos. Ahí está en forma de caricatura un pobre dándole cucharadas a los ricos. Obvio que esa caricatura no se da, pero sí se vive. A la hora de la verdad es la sangre del pobre, el trabajo del pobre, el sudor del pobre, la mala paga del pobre, la que permite que el otro sea gordo, que el otro disfrute de la vida, que el otro lleve una vida distinta. Entonces, en caricatura estamos viendo lo que en realidad vive la sociedad. ¿El pobre en qué sentido alimenta al rico? Pues sencillamente con el empleo que gana. Nunca al pobre se le da la paga que merecería su trabajo. ¿Por qué? Porque ya hay una ley que el que lo emplea él, que es el poderoso, el rico, tiene que quedarse con determinada parte de su sueldo para poder aumentar y poder decir: voy a contratar a otro, voy a darle trabajo a otro, justificar en cierta forma su conducta. Pero esa es la realidad. Y la realidad es que mientras uno el dinero no le cabe en las dos manos, en otros, si acaso les cae una monedita de vez en cuando, las manos están vacías con una monedita en el centro. En cambio, hay otras manos que están llenas. Dos modelos de sociedad. Unos tienen mucho y otros no tienen nada. Y es lo que da, lo vamos a ver, lo que va a generar la lucha de clases. Los que no tienen nada van a tratar de tener algo. Si no es por las buenas, por las malas. El que tiene mucho va a atrapar, va a crear bancos, va a crear depósitos, va a esconder lo que tiene
pero siempre va a tratar de aumentar su capital a costa del hambre del que no tiene, de esas manos que están pidiendo algo más porque trabajaron, porque lo merecen, pero no se les da. Cuando no se les da las buenas, en la historia encontramos que lo reclaman a las malas. Lo mismo ocurre en el tiempo del Éxodo. Hay, se puede decir, dos culturas, la cultura egipcia y la cultura israelita. Lo mismo ocurre en este tiempo cuando se confrontaron dos modelos de sociedad, la de Egipto, comandada por el faraón, y la de la Biblia, comandada por Moisés. Moisés nos dice que él fundó ese modelo de sociedad comunitario y que todos tenían derecho a tener tierra. La tierra había que repartirla. La tierra no podía ser acaparada por unos pocos. Y lo habla en nombre de un Dios que lo apoya. Entonces, los que creen en ese modelo de sociedad terminan creyendo en el Dios que le reveló ese modelo de sociedad a Moisés. Terminan creyendo en un Señor, en un Dios llamado Yahvé. El modelo de sociedad de Egipto, aquí tenemos sus palacios, riqueza, todo lo que se esconde, todo lo que se asoma. Para el poderoso, sexo a la lata, mujeres a la lata, riqueza a la lata. En cambio, seguimos. El modelo que ellos mismos, los egipcios, reflejan en sus pinturas, los pobres que tienen que trabajarle gratuitamente a sus amos, más que gratuitamente, agradecidamente, de que les permitan vivir a pesar de la pobreza, de la inopia en que están, pero que siquiera les permitan vivir. Entonces el mismo ser humano va retratando en la historia la sociedad que él va creando, que él va viviendo y que va poniendo como ideal. Los pueblos que perdían la guerra eran esclavizados y sometidos a trabajos forzados. Pobre la persona, el grupo humano que llegara a perder la guerra. 36. 36. Los acá por la razón. Todo justo. No. Que son 36 diapositivas. No, pero va bien. Sí. A ver. El modelo de sociedad injusta que creó Egipto está bien retratado en el relato de Génesis 47, 13, 26. Yo solamente se los cito un momentico. Cuando los hermanos de José van donde el faraón de Egipto, en resumen le dicen: hemos venido a residir en esta tierra porque en Canaán aprieta el hambre y no hay pastos para los rebaños de tus siervos. Permite a tus siervos establecerse en Gosen. Gosen es las bocas del río Nilo. Entonces, todo ese sector, el río Nilo tiene una cantidad de bocas por donde desemboca el mar. Entonces, en ese sector se establecieron en un principio los judíos. El faraón dijo a José que se establezcan en Gosén, y si conoces entre ellos algunos con experiencia, ponlos a cargo de mi ganado.
los intereses de Faraón. Cuando Jacob y sus hijos llegaron a Egipto, se enteró el Faraón, rey de Egipto, y dijo a José: tu padre y tus hermanos han llegado a verte. La tierra de Egipto está a tu disposición. Instala a tu padre y a tus hermanos en lo mejor de la tierra. Recuerden que José llega al poder de Egipto por pura chiripa, porque tuvo suerte. El sueño. Por el sueño. El sueño de la vaca gorda. Exacto, a través de un sueño supo ser hábil, se le cumplió el sueño y llegó a ser el jefe de Egipto, porque liberó a través de sus sueños, liberó a Egipto del poder de sus enemigos. Pero cuando él está en el poder, llegan sus hermanos a visitarlo y entonces sus hermanos encuentran que su hermanito poderoso quiere repartir también el poder entre ellos y con ellos. Esa es la historia de los israelitas en Egipto, que terminan pagándole tributo al faraón, pero beneficiándose del faraón de Egipto y cogiendo ya esa experiencia para sus seguidores. Entonces, en toda la Biblia hay dos modelos de sociedad que toman todos los matices del egoísmo o de lo comunitario. Entonces, el modelo que ustedes están viendo, el de la izquierda, es el modelo del poderoso, presidido por un rey o un faraón o alguien, un poderoso. Nosotros podemos ser los pequeños faraones, los pequeños reyesuelos en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, donde estemos. Siempre vamos a tener una tendencia de ser reyes o faraones. Nos vamos a servir siempre de un triple poder: el poder militar, la estructura militar, la estructura administrativa, la estructura religiosa. Y el sistema se apropia de todas las ventajas que da: dinero, ganado, tierra, libertad, semilla y cosechas. Entonces, el que participa del poder del faraón, bienaventurado, porque va a tener en su mano todo lo que necesite y todo lo que quiera. Y va a ser hasta autorizado para quitarle a los demás lo que, por no poderse defender, ellos van a perder. Entonces, aquí tendríamos como los puntales que sostienen este modelo de sociedad. El egoísmo Como herencia, el egoísmo como herencia cósmica, ahora lo explicamos. El egoísmo como norma suprema, Génesis 3. El egoísmo como grupo de poder, Génesis 4. El egoísmo como traición a la vida, Génesis del 5 al 9. El egoísmo como naciones poderosas, Génesis 10. Y el egoísmo como maridaje político religioso, Génesis 11. Entonces, fíjense que es lo que va a reflejar la Sagrada Escritura en los 11 primeros capítulos, porque en el capítulo 12 de Génesis aparece la figura de Abraham, que va a romper esta secuencia de egoísmos. ¿Sí? Abraham. Entonces, si Egipto me genera este modelo de sociedad, Abraham, que va a nacer a partir del capítulo 12, me va a presentar otro modelo distinto de sociedad. La tierra prometida, una sociedad tribal comunitaria, una sociedad
no para una persona o para una familia, sino para grupos tribales comunitarios. Esa es la inmensa diferencia entre, o más que diferencia, la razón de ser de Israel. La razón de ser de Israel es lo comunitario. Si ustedes cuentan los círculos, hay 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 círculos comunitarios. Las 12 tribus, los 12 apóstoles, como heredero de este modelo de sociedad. En cambio, en el otro van a encontrar ustedes son estructuras de poder. La estructura económica, bueno, la estructura militar. Quien tenga el poder de las armas tiene el poder del dinero. La estructura administrativa, el grupo privilegiado a quienes se les permita manejar el dinero porque les sabe dar ventaja a los poderosos. Y la estructura religiosa, que muchas veces va a respaldar la estructura militar y la estructura administrativa. Entonces son tres poderes que se van a apropiar de la sociedad, que lo encontramos en toda sociedad y que nosotros corremos peligro de ser parte de una de ellas. Hacemos parte de la sociedad militar, de la administrativa, de la religiosa, o hacemos parte hasta de las tres. Entonces, ese es el sistema social tributario. Este sistema funciona a base de pagar tributos. Todo el que pertenece a él tiene que pagar tributos y esos tributos son los que le dan fuerza y poder al sistema tributario. La tierra prometida, en cambio, es el compartir. En Israel se da a través de los 12 grupos, las 12 tribus, bien o mal, porque no siempre lo hacen de una manera perfecta, de una manera correcta. Muchas veces se aprovechan ellos mismos del hermano o del grupo más débil. Entonces, ahí encuentran ustedes también cómo a través de las 12 tribus se puede participar en comunidad de los bienes de la tierra. ¿Por cuál modelo de sociedad nos tiramos? Todos en el interior de nuestro corazón estamos trabajando por alguno de estos modelos, todos. Con el peligro de que la institución llamada a trabajar contra ese modelo a veces es la que capta ese modelo, lo vive para combatirlo, pero lo vive ella en su interior. Entonces, esa fue la tragedia de Israel en el Antiguo Testamento y seguirá siendo la tragedia de la Iglesia a lo largo de la historia, que lo que estamos combatiendo muchas veces lo estamos viviendo y justificando. ¿Por qué se habla de vamos a hacer hermenéutica de la matriz social triádica? El hombre se llamaba Jaime Puerta 62 años de edad. Parece que lo mataron en San Benito, por allá por donde Apagar los micrófonos. ¿Alguna pregunta? Hay una interferencia muy maluca ahí por el centro. Rodrigo, apague su micrófono, por favor. Rodrigo, Ya, listo. gracias. Pero No era. quieren hablar. No era Vale, bien pregunta. Abrió el micrófono. Están preguntándole por qué. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de hermenéutica de la matriz social triádica? Porque la sociedad está constituida sobre una matriz triádica.
Es decir, la matriz es lo que genera el modelo de sociedad que tenemos. ¿Qué es lo que genera? Una matriz triádica. Casi te das cuenta. Sí, ahora la vamos a explicar. ¿Qué significa hermenéutica? Significa interpretación. Entonces, es practicar un modelo de interpretación bíblica donde vamos a descubrir en cada relato bíblico la triple sociedad que hay debajo. Una sociedad con tendencia acumuladora, una sociedad con tendencia comunitaria, ¿Qué significa matriz? Matriz es una víscera u órgano propio de la mujer donde se desarrolla el feto hasta el momento del parto. Entonces, una matriz social triádica. El modelo de matriz femenino de nuestras madres nos permite como entender. También se llama matriz al molde de cualquier clase donde se da forma a algo. Son los huevos. Los huevos. Este huevo queda con una... La matriz de este huevo era 2, 4, sexagonal. ¿Qué significa matriz social? Significa que de acuerdo a cómo sea la matriz o el molde, asimismo se configura y se comporta la sociedad. La sociedad nos configura o nos moldea. Y veamos un momentico. Fíjense, aquí hay un modelo, dos modelos de sociedad. El modelo de sociedad mendicante. Este va a vivir, los que están tirados en la figura de la derecha, los que están tirados en el suelo, van a vivir de lo que les regalen, de lo que les donen, de lo que les tiren. No es el modelo ideal de la Biblia, no es el modelo ideal de una sociedad que se respete. Entonces, ¿cómo hacer para no caer en la trampa de ese modelo de sociedad? Muchas veces nosotros, hasta la iglesia, lo alimentamos, pero no es el modelo ideal. El modelo ideal, lo vamos a ir viendo, es que el ser humano se organice, se autoorganice y no quede dependiente de lo que le tiren, no quede hecho una piltrafa en la sociedad que va a vivir de lo que les regalen, va a vivir de su propio sudor, de su propia lucha. Terminamos a la hora de la verdad viviendo este modelo de sociedad que es triste. Una vida, un ser humano, un muchacho, debajo de un andén, tratando de dormir, pero encima estamos viendo todas las pisadas de los que pasan, de los que, como quien dice, de los dueños de la sociedad, los creadores de ese modelo de sociedad que oprime y que está prácticamente humillando a parte de los seres humanos. Una correcta hermenéutica debe ser crítica, debe leer los textos desde los perdedores de la historia. Esta es la posición de Jesús. Leer un texto desde el que está abajo es tomar opción por él. Entonces, leemos la historia desde el muchacho que está tirado abajo o desde los que están, en cierta forma, caminando por encima de él. Todo depende de la opción que tengamos.
¿Qué significa matriz social triádica? Significa que toda sociedad cuenta con tres cosas que hay que saber descubrir en todo relato. El modelo de sociedad acaparadora o desigual. En toda sociedad hay elementos acaparadores. En toda sociedad hay elementos comunitarios. Y en toda sociedad hay una conciencia que se decide por una de las dos. Por eso se llama matriz social triádica, que sabe una conciencia, uno, que sabe que hay la posibilidad de una sociedad acaparadora, dos, o de una sociedad comunitaria, tres. Entonces, por eso es matriz social triádica, porque la conciencia es capaz de descubrir en la sociedad lo acaparador y lo comunitario. Siempre en toda comunidad hay esos dos elementos. Quien trata de acaparar, quien trata de repartir. Es una caricatura metida ahí. Alguien divide el mundo entre los que tienen y los que no tienen. Los que tienen están tapados de plata. Los que no tienen, ahí lo vemos, lo que tienen: niños, animales, hambre. Pero hay una sociedad que los divide. Una petición de otra caricatura. Distribuyamos la riqueza. Interpretemos estas imágenes. ¿Quiénes representan los dos modelos de sociedad opuestos? ¿Y quién representa la conciencia? ¿Qué opción toma la conciencia? En este momento estamos como muy dispuestos, tenemos como muy claro, ¿no? Sí, usted. Sí, Ah, bueno. quiénes lo representan una y quién representa la otra. Aprendamos a interpretar los relatos de la Biblia. Lucas 1:53. Miremos Lucas 1:53. Es parte del Magnificat. El 52 dice: derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes. 53. Colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Y sigue paralelo: socorre a Israel su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados. Entonces, colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. La sociedad comunitaria generalmente, ahí están los hambrientos. La sociedad acaparadora, los ricos, el papel que hace Dios o que hace la historia o que le atribuimos a Dios o que le atribuimos a la religión. Colmó de bienes a los ricos y despidió sin nada a los hambrientos, o despidió sin nada a los ricos y colmó de bienes a los hambrientos. Ahí estaría, con lo cual quedan descubiertos los dos modelos de sociedad que tiene el relato, las opciones de las conciencias que pone el relato, los esquemas simbólicos del autor y del relato. Entonces, en todo relato, la Biblia se propone, o la hermenéutica bíblica se propone, es
enseñarnos a descubrir qué personas hambrientas hay debajo o qué personas ricachonas hay debajo, por dónde camina Dios. Entonces, el secreto de toda hermenéutica es eso. Llegar a descubrir, saber descubrir la presencia del poderoso, la presencia del empobrecido y por dónde camina Dios. Eso es todo lo que vamos a hacer en la hermenéutica. Los esquemas simbólicos es lo que cada persona tiene en su cerebro y que le hace ver las cosas de determinada manera, de acuerdo a su historia y a su cultura. ¿Cómo ven estas imágenes la cultura indígena o la cultura negra o la cultura mestiza? Si quieren comentar. Los esquemas simbólicos es lo que cada persona tiene en su cerebro y que le hace ver las cosas de determinada manera, de acuerdo a su historia y su cultura. El esquema simbólico. ¿Cómo funcionan los esquemas simbólicos mentales? El proceso de creación de un relato. Si quisiéramos ver cómo aparece un relato en la Biblia, tendríamos que llegar a 10 pasos, 9 o 10 pasos. Hay un hecho que acontece en la historia, el hecho originalmente vivido. Abraham que despacha a la esclava. Ese es un hecho. Pero ese hecho va a recorrer la mentalidad del que lo vio, del que lo vivió. Entonces hay unos filtros mentales que filtran ese hecho. Para alguien que haya visto a Abraham despachar a esa esclava, lo considera un hecho negativo. Para uno que tenga fe en lo que narra la Biblia, lo considera un hecho positivo porque eso es lo que va a permitir que Dios entre en la historia. Entonces ahí está una clave importantísima para ver cómo la Biblia puede ser al mismo tiempo un hecho de clarificación de la conciencia o de confusión de la conciencia. Porque el hecho que narra puede ser interpretado o positiva o negativamente a través de los filtros mentales que tenga el ser humano en ese momento. Porque ¿qué ocurre? El acontecimiento viene y se deposita en el inconsciente. Y el consciente, todo acontecimiento depositado en el inconsciente tira a salir, porque se puede decir que termina como enloqueciendo el consciente. Si el acontecimiento se queda en la mente y no sale, termina como enloqueciendo el cerebro, o el cerebro termina no teniendo razón de ser. Entonces, el consciente se nos da para que liberemos el inconsciente. Y eso en toda... Entonces, vivimos liberando nuestro inconsciente permanentemente. En cada vez que hablamos, cada vez que actuamos, estamos o liberando el inconsciente u oprimiendo el inconsciente, no dejándolo salir. Entonces, eso tiene también
sus filtros. Entonces, unos filtros mentales modificados. Si aquí los filtros mentales permitieron entrar al inconsciente, esos mismos filtros mentales modificados permiten que el inconsciente salga y se vuelva consciente. Eso es como el juego que hace la misma mente. Nuestros esquemas mentales son los mismos que trabajan el inconsciente y que crean el consciente, ¿no? Y por eso la Biblia va a tener géneros literarios, como todas las lenguas, que permitan cualificar lo que tiene dentro, esto que ella tiene dentro, y que va a hacer salir para que el inconsciente se calme, porque salió lo que tenía dentro, que lo tortura, que no se hace realidad. Por fin sale. Este hecho es lo que generalmente viene a ser el hecho contado por la Biblia. Este hecho, al ser contado por la Biblia, permite que el inconsciente se calme. Detrás de cada relato bíblico hay un consciente no realizado. Y el relato bíblico permite que ese inconsciente, inquieto por no estar realizado, en algún momento alguien lo realice. Entonces nosotros cada vez que leemos conscientemente la Biblia, estamos calmando el inconsciente que alguien depositó en esa Biblia y que sigue dejando inquieto. Si a él, al que lo depositó, lo dejó inquieto, al que lo lee, lo sigue dejando inquieto si no tiene una clave hermenéutica que se lo explique. Entonces, todo ese enredo mental, las literaturas lo manejan a través de sus símbolos. Por eso la Biblia está llena de símbolos, para que sea el símbolo el que revela la confusión del inconsciente, que necesita calmarse y que no lo hace sino hasta que narra completamente el hecho. Mientras mejor narrado esté el hecho, más calmado queda el inconsciente. Entonces, como esfuerzos por tratar de entender o de explicar el trabajo que realiza el hermeneuta. Ese es el trabajo que nos tocaría a nosotros realizar, primero para nosotros mismos, después para el pueblo, llegar a hacerle inteligible lo que se le ha convertido en ininteligible por la confusión de los hechos. Lo que está en el inconsciente oculto, indecible, intangible, se vuelve a través de la hermenéutica manifiesto, decible, tangible. Por eso la responsabilidad del hermeneuta es inmensamente grande. Es volver lo oculto manifiesto, lo indecible, decible, y lo intangible, tangible. El mundo interior de la historia es revelado por el mundo exterior de la cultura. Sería cuando un grupo interpreta la Biblia con sus propios esquemas simbólicos mentales, desde su propia historia y su propia cultura. Esto se llama hermenéutica específica indígena, es decir, el propio modo como los indígenas interpretan la Biblia. Cuando un grupo interpreta la Biblia con sus propios esquemas simbólicos mentales, desde su propia historia y su propia cultura,
Esto se llama hermenéutica específica indígena. No necesariamente porque lo hacen los indios, no, sino porque es como un proceso nativo, un proceso original. O sea, nuestra mente interviene en la interpretación de la Biblia. La interpretación va a depender de la preparación del hermeneuta, de su sinceridad, de su práctica positiva de lo que está narrando. Si lo que está narrando ya lo vivió, lo practicó, lo va a contar con mucha más velocidad, va a convencer su explicación, va a convencer su hermenéutica. Entonces, la hermenéutica específica siempre va a hacer el papel de clarificar el relato, por oscuro que el relato esté. Porque existe en la sociedad la matriz social triádica. Cuando hablamos de matriz social triádica, porque tenemos 3 cerebros y una conciencia que nos lleva a portarnos o como un animal o como un ser humano. Entonces tenemos 3 cerebros: el cerebro reptílico, el cerebro límbico y el cerebro neocórtex. Tenemos 3 tipos de cerebro. Generalmente creemos que tenemos un solo cerebro. Tenemos 3 tipos de cerebro. Y ahí hasta pone las partes del cerebro. El complejo reptílico es como el núcleo, el centro, el que vamos a compartir con la animalidad, con todos los animales. El sistema límbico es el que abraza el sistema reptílico y lo divide del sistema neocortical, del neocórtex. Entonces, el neocórtex es el cerebro ya de los seres inteligentes, propio de los seres inteligentes, pero que también tenemos el cerebro animal reptiliano, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la ganancia de un doble. Hablan de un triple cerebro, si se quieren los especialistas: complejo reptílico, sistema límbico, sistema neocórtex. Sistema límbico, generalmente, ahí ponen las emociones. El que recoge, vive, siente y reacciona. El sistema límbico frente a las emociones. El sistema reptílico frente a la animalidad. Y el neocórtex frente a lo racional. Pues tenemos un cerebro inmensamente rico, en ese sentido, superior al de la animalidad. Aquí estaría como una figuración de lo que son el tipo de cerebro según el ser humano haya nacido en la historia. Entonces, el ser humano actual nuestro, de hace 40.000 años para acá, es el último que estaría aquí. Entonces tiene una mayor capacidad cerebral y así va disminuyendo a medida que se aparta en la historia. Mientras más lejana esté la historia. ¿Cómo? El cerebro, el límbico está activo en este momento, el reptílico, Sí. ¿cierto? Es el que está más activo en este momento en la sociedad. Sí, en la sociedad, sí. Gracias Está a Dios. organizado. Exacto. Pero con la particularidad que esto lo podemos animalizar muy fácilmente, porque toda la capacidad que tenemos de inteligencia aquí la podemos utilizar en la brutalidad de la violencia, Sí. en los métodos refinados de violencia, en la opresión del otro. Entonces, esa es como la belleza y la contradicción. La encarnación de Jesús significa que Él recoge también todos los procesos cerebrales. Su cultura en su momento.
al ser humano. O sea, ahí palpa uno lo que significaría la humanidad de Jesús. Recoge toda la belleza y al mismo tiempo toda la fealdad del ser humano. Pero la envuelve, la dignifica, no permite que se asome lo negativo, porque pues su misma naturaleza divina, su encarnación, está en eso, ¿no? Este es el cerebro trino de MacLean, ¿no? Bueno, ahí ya nos meteríamos. Entonces, lástima, porque lo importante es las preguntas serían. Sí, yo creo, no sé, Adriana, si podemos pasar como a las preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna dificultad, alguna clarificación, alguna añadidura, alguna aporte? Adriana. Sí, sí, padre, vamos a dar la oportunidad para que abran sus micrófonos o levanten su manito virtual para lo que el padre nos está pidiendo en el momento, algún aporte, clarificar una pregunta, dudas, quejas o reclamos. Podemos continuar, bien puedan. Bien, se anima. Pero de a uno, porque el padre va a creer que estamos nomás los tres. A ver, David Sánchez, padre, le va a preguntar algo. David Sánchez, David, bien pueda. Hola, Buenas, David. padre. Padre, Buenas. una pregunta. Se, se podría entender la lectio divina como una aplicación del método de la matriz social? Debería ser. Es decir, la lectura bíblica hecha ya como profesión, devoción, debería, si no sigue un método, el ser humano siempre sigue algún método. Si no sigue el más humano, sigue el menos humano, pero siempre sigue un método. Entonces, el cerebro trino, el cerebro, cuando hace una interpretación, está poniendo en juego, está entregando todo el depósito que ha adquirido a lo largo de su existencia. Entonces, ciertamente debería hacerlo. Vuelve a hacer la pregunta. A David. Ah, sí, padre, la pregunta era esa, de que si se podía considerar la lectio divina como una aplicación del método hermenéutico de la matriz social, ya Sí, que viendo su exposición, prácticamente uno cubre todo, todos los pasos que usted ha indicado. exacto. Cuando se cubren, porque hay una lección divina que si uno sigue los pasos de la lección divina, obvio los cumple, pero no siempre seguimos los pasos de la lección divina. Nos da pereza. La lección divina, tomada en serio, es muy exigente. Es una verdadera clave hermenéutica. Nos da la posibilidad de saber en qué tiempo estamos. Si estamos en tiempo Una de las cosas. nos da la posibilidad de saber que estamos en tiempo de desierto o estamos en tiempo de guerra, sí, o de fraternidad, ¿no? Exacto. Y de comportarnos y de hacer propósitos y de corregir, es decir, es pues, una riqueza inmensa. Si se llega a hacer la lección divina conforme se indica la clásica, es una riqueza inmensa, pero nos da pereza. Porque la lección divina clásica es comprometedora, no es, no es así una cuestión tradicional. No, es bien comprometedora. Seguida, con seriedad, nos transformaría, nos cambiaría, seguramente. Seguro. Bueno, gracias, padre. Bueno.
Si volviendo yo al tiempo, pues yo me meto en un espacio que también me resulta fregado. Sí, porque si estamos actuando con este cerebro, con el reptílico que es de la animalidad, ¿no es cierto? Sí. Sí. Si estamos actuando con ese cerebro o estamos realmente con el neocortes o con el de las emociones, que los tres tienen muy definida en la sociedad Su papel. el papel y el tiempo que estamos viviendo. Sí, porque a mí me parece que este tiempo que estamos viviendo nos tiene aquí. No tiene. Reptílico. Nos tiene en el reptil. Nos tiene en el reptiliano, sí. Nos hemos quedado en el reptílico. Sí, porque estamos violentos y por otro lado se acercan también a lo de las emociones, es decir, lo que me conviene, lo que no me conviene, ¿cierto? Sí, y generalmente nunca descubrimos qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, sino según sí. No, hay una pregunta acá que hacer la mente. Sí. Bueno. Ánimo, el que levantó la mano. Norberto, gracias a David y a Faustín. Norberto Díaz va a preguntar algo, Pablo. Gracias, Adriana y demás. Padre Gonzalo, muy buenas noches. Qué alegría saludarle. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias, Norberto. Gusto en oírlo. Fuente. Gracias, Padre Gonzalo. Padre, qué bueno el enfoque que, pues lógicamente da con toda su sapiencia respecto de la fe dinámica que involucra la historia, involucra el medio, involucra todas estas cosas. ¿Qué posibilidad hubiera de que nosotros pudiéramos trabajar ese tipo de fe? Porque nuestro concepto de fe es totalmente aislado de un medio social, de un contexto, de una historia, sino que solamente parte como dogmática. Entonces, sería muy bueno, Padre Gonzalo, como buscar un espacio que podamos como compartir, profundizar en ese tema. Gracias, Padre Gonzalo, muy amable. Bueno, gracias por su aporte y ojalá se pudiera, no es más que coordinemos, que nos propongamos a ver a partir de qué tiempo, si los demás siguen ese deseo o tienen ese deseo, se entregan su tiempo, se prestan para eso. No es más que ustedes lo digan, lo propongan y nos pongamos de acuerdo, porque puede, claro, sería formidable. Queda abierto para que los coordinadores, Adriana y compañía, coordinemos Gracias, Pablo. una o dos charlas sobre eso. De pronto, Padre, como de vez en cuando programamos profundización, podríamos escoger ese tema. Sería una maravilla, por lo menos para mí sería una maravilla manejarlo, conocerlo, profundizarlo detenidamente. Listo. Queda pues pendiente. Otra pregunta. Aprovechemos el momento con el padre Gonzalo. Si quieren preguntar algo más, una sugerencia. O un desacuerdo. O un desacuerdo. Una clarificación. Bueno, no forcemos las cosas. Me faltan son como 3 diapositivas, entonces es casi lo que ya usted ha dicho ya. Bueno, estas diapositivas que siguen son como muy técnicas. Eso, tratan de ubicar eso que estamos hablando, que es como está muy vaporoso, muy espiritual, muy técnico, ubicarlo en la materia, en el pedazo de cerebro que le corresponde, al cerebro reptílico, el cerebro mamífero, el cerebro humano, el lóbulo prefrontal, es decir, para que nos demos cuenta que lo más espiritual que tenemos tiene también su asiento en lo físico. ¿Eso qué significa?
que lo físico hay que cuidarlo, que lo físico hay que respetarlo, que podemos cometer crímenes contra la humanidad tocando el cerebro de los demás y generalmente no le paramos bolas a nuestro cerebro, no lo cuidamos, lo tratamos como una visera de tantas y resulta que ahí está la clave de nuestra misma existencia, la clave de nuestro mismo futuro, la clave de nuestra eternidad. ¿Sí? En ese cerebro, el sitio cerebro reptílico. ¿Qué significaría? Bueno, aquí estamos en el neocórtex. El neocórtex es el analítico, el límbico es el que está entre el neocórtex y el reptílico o el reptiliano. Está el límbico, que en el otro lo veíamos como una linecita roja, el que se emociona. Exacto. El límbico es el de las emociones, el reptílico el de los instintos y el neocórtex el analítico, el que piensa, el que nos eleva, el que nos transforma también. Entonces, ver la unión que hay entre uno y otro. De acuerdo a nuestro reptílico, nuestro cerebro instintivo, funciona nuestro cerebro neocórtex y nuestro cerebro límbico. Entonces, yo creo que a veces no le paramos atención a las divisiones de nuestro cerebro, a que en nuestro cerebro no es igual todo él. No todo nuestro cerebro es cerebro. Nuestro cerebro parte es reptílico, instintivo, brutal, sucio, todo lo que ustedes quieran, lo más reptil que se pueda. Instintivo. Pero también lo instintivo es el amor, los buenos deseos, los buenos propósitos, la capacidad de heroísmo, todo eso. Entonces, vean, el instinto tiene su sitio, es cultivable, hay que alimentarlo. El límbico que se emociona también, hay que tener cuidado de él, ver con qué con qué nos estamos alimentando, de qué nos estamos emocionando, con qué nos estamos emocionando, y el neocórtex, qué estamos pensando. Entonces, esto es muy bueno para la educación, pero es una educación que no solamente se da en las etapas de los niños, de los jóvenes y de los adultos, sino que se da a lo largo de toda nuestra vida. Toda nuestra vida tenemos que alimentar nuestro cerebro reptílico, nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro neocórtex. No tenemos un cerebro parejo. No, nuestro cerebro no es todo igual. Es muy importante saber que tiene partes distintas, alimentos distintos. No es lo mismo seguir cosas que nos emocionan, seguir cosas que nos fastidian, seguir cosas que nos hacen pensar, decir cosas que nos ponen en rutina. Todo eso va caracterizando la parte que trabajamos en nuestro cerebro. Y las posibilidades de respuesta. Nuestro cerebro tiene posibilidades de respuestas infinitas. Por eso tiene como tres grandes cerebros. El neocórtex, que piensa, el límbico, que emociona, y el reptiliano, que sigue los instintos. La herencia, podemos decir, la herencia, el instinto que hayamos heredado. Bueno, la evolución del hombre. Gonzalo, Sí, un interrogante que me queda a mí, que sin duda está en la perspectiva de todo el trabajo que hacemos en la iglesia, es que no somos educados desde pequeño en la parte reptílica y emocional,
de pronto la parte racional puede después corregir un poco con las experiencias todo eso, pero digamos, ¿cómo podríamos dar un aporte y un apoyo en cuanto al trabajo que se hace apostólico formativo y en la educación? Porque es que, digamos que en la experiencia social que tenemos nosotros, por ejemplo, los políticos y los presidentes y las personas pues más estudiadas y todo eso, incluso que han ido a colegios y universidades de los jesuitas y todo eso, y son personas que en el desarrollo de su ambiente político, de su prestación social, están como llevados de la carcoma del egoísmo y de todas estas cosas para usurparse egoístamente los bienes. Entonces uno dice, si esto es lo que nosotros tenemos en la realidad, ¿cómo, cuánto hace falta de trabajo apostólico para dar a conocer estos contenidos que realmente lleguen a construir una nueva sociedad, por ejemplo, eh, fraterna, una sociedad compartida, una sociedad comunitaria que vaya dejando huella y vaya acabando con la parte instintiva egoísta, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos nosotros como explicar de, de ese ambiente que buscamos Exacto. para el trabajo apostólico? Sería como la pregunta. Sí. Ahora, la pregunta es, como parte de la respuesta hay una pregunta, pero parte de la respuesta. ¿Quién en la carrera que hemos seguido hasta el sacerdocio, quién nos ha explicado nuestro cerebro? Nadie. Sí, Nadie. No ha sido trabajo ni de formadores, ni nada. Hemos tenido conferencias y conferencias y conferencias, materias y materias, pero nadie, ninguna institución se ha atrevido a poner como una materia el conocimiento del cerebro. Y ahí es donde nos damos cuenta que el cerebro tiene sus partes y necesita sus alimentos y necesita sus explicaciones. Nadie nos enseña a planificar, nadie nos enseña como la necesidad del amor, ujú, nadie nos enseña cómo a pensar, nadie cultiva nuestras emociones, solamente reprimen nuestros instintos. Entonces, no nos hemos dado cuenta como del cerebro, del tipo de cerebro que tenemos y el tipo de alimentación que nuestro cerebro necesita. Necesita ser alimentado para pensar, pero ser alimentado para la emoción y ser alimentado aún en el instinto. No podemos el instinto solamente rechazarlo como negativo. exacto. ¿Qué No es lo que más podemos, hacemos? Porque exacto, que es lo que incluso más los hacemos. textos bíblicos, cuando los hacemos, lo que hacemos es llevarlos a volverlos como decíamos, como era, eh, hacer de él una manera de moralizante para acusar o ser acusados, ¿no? Exacto. Y, Entonces, y fíjate, yo cuando creo esa, que sí, está por hacerse un trabajo del conocimiento del cerebro, que lo deben tener ante todo, pero bien conocidos los formadores, porque los formadores se encuentran con nosotros cuando estamos pequeños o juveniles, que estamos con todo el alboroto de las pasiones, siempre con unas actitudes negativas sí, que condenamos el límbico en sus emociones,
que condenamos mucho más el reptiliano en sus instintos, no canalizamos instintos, no aprovechamos emociones y solamente le damos formación, la que podemos, al neocortes, que es el que piensa. Entonces nos llenamos de sabiduría, entre comillas, pero unos seres sabios que no manejan emociones y no manejan su instinto se convierten en los posteriores explotadores de la humanidad. Ujú, sí, sí, sí. Nos Pero convertimos. yo ahí, Gonzalo, lo que pienso también es que nos dejamos llevar desde el razonamiento por lo que es productivo y por lo que, digamos, lleva la ventaja de poder crecer simplemente en un intelectualismo que a veces no forma, sino que deforma. Exacto, exacto. Un intelectualismo que alimenta nuestro pensamiento, pero no nuestras emociones ni nuestros instintos. A los instintos los condena, a las emociones las controla y solamente nos enseñan a pensar, pero lo otro no, yo creo que no, ni sabemos cómo alimentar el límbico, no sabemos, ni sabemos cómo alimentar el reptiliano, el instinto. Sí. Gracias, Gonzalo. Porque ahí está el peligro de que en el límbico y el reptiliano están como rozando esa parte de la tentación. La Exacto. tentación se alimenta mucho de la emoción y del instinto, se alimenta mucho. Y entonces se nos vuelve toda la vida tentación, repeler tentaciones, pero no alimentar el amor. El amor por aquí no aparece en este esquema. Así es. Bueno, buena la Gracias, padre. pregunta. El padre Rafael Núñez, Alexander Núñez, el profe, perdón, va a preguntar algo, padre. Alexander, bien pueda. Alexander. Es un profesor de Venezuela, Alexander Núñez. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlo. Igualmente, Sí, más que una inquietud y una pregunta, padre, realmente que el enfoque que usted le está dando a esta explicación me parece demasiado constructiva a los fines de definir desde la espiritualidad la intervención del trío cerebral. Fíjese, yo pienso por lo que usted está diciendo que todo ser humano es un ser humano social y por ser social está de alguna manera orientado por la intersubjetividad, que es lo interno, para poder desarrollar lo espiritual. Y esa espiritualidad tiene que ver un poco con el reptiliano, con lo límbico y con lo neocortés, para poder integrar estos tres cerebros en un ser humano que se va a tomar en cuenta, por supuesto, su experiencia, se va a tomar en cuenta su formación desde que nace y su formación en todo su entorno social, ¿no? De allí que entonces creo que la formación a todo ser humano, y eso es mundial, debe ir hacia el descubrimiento de potencialidades internas, que ahí es donde yo hablo de la intersubjetividad, y quizás allí le estoy dando un carácter de pronto científico, investigativo, ¿no? Como ser humano. Y de allí que entonces yo pudiera ir gestando un desarrollo de espiritualidad que atienda en su momento lo mejor de cada cerebro, porque finalmente somos seres sociales. Creo que así pudiéramos nosotros transmitir y formar a los otros desde esa genuinidad espiritual que por supuesto va a garantizar
un ser humano con condiciones óptimas para poder llevar, en este caso, la formación. Es un poco lo que aportó a su exposición, la cual considero de altura, que aun cuando podemos observar que el neocortés está allí desarrollando lo intelectual, por supuesto estamos manejando el desarrollo del amor, el desarrollo de esa interioridad y el amor en el sentido amplio, como constructo teórico del ser humano para ser feliz. Porque es que resulta que así actuemos por instinto, así actuemos con intelectualidad, creo que cuando formamos con amor, eso nos va a satisfacer totalmente. Entonces es un poco para agregar y acotar a su exposición, por la que lo felicito realmente. Es todo un maestro. Bueno, Alexander, muchas gracias por su aporte formidable. Coincido, me parece que nos hace falta mucho trabajar, o sea, ver que en la formación de todo ser humano, los neocortes límbico y reptiliano tienen que ser trabajados los tres, no solamente uno. Generalmente trabajamos mucho el que piensa, pero no le paramos bolas al que se emociona y más bien reprimimos nuestras emociones, no las canalizamos, no las hacemos instrumento de apostolado, instrumento de santidad, instrumento de amor. ¿Sí? Y lo mismo el reptiliano, el instinto, porque el amor está muy contaminado, entre comillas, de instinto y de emociones, contaminado en buen sentido, o sea, muy constituido también por el instinto, por la emoción. Un amor sin emoción y sin instinto no llega a ser amor. No llegas. Exacto. O sea, por eso que dice que los excesos son malos. Exacto. Entonces es formidable su llamado a que en realidad juntemos lo que piensa, lo que emociona y lo que nos mueve hasta los instintos, que a veces creemos que es lo más bajo. Siempre fíjense que tenemos los bajos instintos, no tenemos los instintos, no hablamos de los instintos nobles, de los instintos, siempre es el instinto, hay que combatirlo, lo límbico, la emoción hay que controlarla y solamente desarrollar mucho el pensamiento. No, muy bueno el llamado. Gracias, Alexander. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con la opinión de Alexander. Queremos saber si de pronto hay otro comentario, o si no, entonces saber qué vamos a ir saliendo. A ver, Patricia, Fiesco, quien pueda. Patricia. Prenda el micrófono. Ya. Patri, no, la oímos. Buenas noches, padre. Una preguntita. ¿Se podría decir entonces que estos 3 cerebros que hemos tratado hoy pueden ser modificados, o sea, por el aprendizaje, por las circunstancias, o se puede decir que eso es simplemente genético y uno no va a cambiar a pesar de que tenga influencias por otro lado? En buena parte es genético, pero lo genético siempre tiene que ser o alimentado o corregido o transformado o aumentado por los neocortes, lo límbico y lo reptiliano. Pues, sí, lo cultural me añade aquí justo, claro, obvio, por la cultura. Entonces, es como un conjunto, es un conjunto. No puede ir solo ninguno de los 3 o de los 4. Ok, gracias, padre. Gracias, Patricia. ¿Algún otro comentario? ¿O vamos solamente a darle esos agradecimientos y aplausos a nuestro expositor de hoy? Mi Dios le pague, Padre Gonzalo, que Dios me lo acompañe. Y no tenemos otro, Dios, muchos aplausos, que Dios me lo acompañe. Y no hay otra.
Zulia Esther quiere preguntarle algo al padre. Bueno, gracias, Adrianita, muy amable. Para mí es un gusto y un desafío como seguirme preparando para poder como perfeccionar estas ideitas que apenas son el comienzo de algo, para que ustedes las hereden, las amplifiquen, hagan de ellas como le den toda la trascendencia que tienen a lo reptiliano, a lo límbico, a lo neocortes, que no las traten solamente como elementos de estudio, sino también como elementos principalmente de vida. Llegaremos a ser verdaderamente santos si santificamos lo reptiliano. Santificar lo reptiliano, lo límbico y lo neocórtico no es prescindir de él, ni matarlo, ni deformarlo, es planificarlo. ¿Cómo se hace? Ahí está el trabajo de cada uno. Ahí está el ángel de cada uno que nos enseñe ese trabajo, pero solamente que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a conservarlo sano, nuestro instinto, sano nuestras emociones, sanas nuestro pensamiento, que no nos quite ninguno de los tres, porque los tres son necesarios, los tres se complementan. No solamente que le demos cabida al pensamiento, a la teoría, a las fórmulas, sino que también le demos cabida a las emociones, sepamos hacer de ellas humanidad, le demos cabida al instinto, sepamos hacer del instinto un apostolado. No matemos el instinto, ni las emociones, ni el pensamiento de los grupos humanos que vamos encontrando. Saber descubrirlos y al mismo tiempo complementarlos, enriquecerlos. Es una sabiduría, yo creo, es una sabiduría y un don que cada uno de nosotros tiene que pedirle a Dios y saber cultivar. Gracias, padre. En la última pregunta, Zulia Esther, para que dejemos descansar al padre Gonzalo. Y recuerden prender las cámaras para la captura de pantalla, por favor. Zulia Esther, bien puedan. Zulia, el Buenas micrófono. Zulia, el Bueno. micrófono. Zulia como que se fue a dormir ya. Yo creo. Entonces yo creo que es el momento y la oportunidad para darle pues las gracias al padre, ya que Zuli pues no nos pudo compartir la pregunta. Y bendiciones y abrazos para todos, padre, muy agradecida con su intervención y que Con Dios gusto, me Adriana. la acompañe. Feliz noche Bueno, para perdonen, todos. No, padre, perdonen las limitaciones, gracias. no, Y que lo que yo aquí les diga sirva como un despertar para que ustedes vayan más allá de lo que yo les estoy diciendo. claro que sí, padre. Muchas gracias. Que Dios me lo acompañe. Muchas gracias, Feliz padre. noche. Padre Gonzalo, muchísimas Gracias, gracias, muy Gonzalo. amable. Gracias. Buenas noches. Feliz noche Gracias. para todos, Buenas padre noches Gonzalo. para Muchas todas y gracias. Feliz noche para todos. todos. ¿Cuántos se reunieron? Gracias, lo mismo. Ay, Padre Patricia, Dago, al padre Norberto, Dago, Pedronel. al padre